Bueno, generalidades de ellos. Los lípidos pues van a estar, a comparación de los carbohidratos, ya no están compuestos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, sino ya son de las famosas chunks, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, todos estos oligoelementos forman parte de lo que son los lípidos y se van a dividir, que es lo que vamos a ver. Se considera como la reserva principal de energía, ya que los carbohidratos me aportaban aproximadamente 4.5 a 5.5 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos son de 9 kilocalorías por gramo. Algo importante es que estos son insolubles en agua, pero sí solubles en solventes orgánicos, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que a comparación de los carbohidratos, que ellos sí son solubles en agua, estos no, por el carácter y tipo hidrofóbico que contienen. Y la otra es que nos proporcionan protección y aislamiento de órganos internos, así como lo que es la cápsula de Gerota, que recura los riñones, y etcétera. Cada uno de ellos va a tener esta protección y que nos va a dar este propio fundamento. Entonces son insolubles en agua, pero sí solubles en solventes orgánicos. ¿Y cuáles son esos solventes orgánicos? Pues vienen siendo el benceno, el etilenglicol y todo lo que tenga que ver con los grupos alcoholes. Ahora, ¿dónde se ubica? La mayoría de estos lípidos va a tener una función y en el plasma se van a ubicar principalmente los ácidos grasos. En lo que es el tejido adiposo, que es propiamente el mayor que tenemos y el que no queremos que esté, pues se generan los triacilglicéridos. Y en las membranas, pues es muy rica y muy abundante en fosfolípidos. Entonces, esto es lo importante de lo que son los lípidos, porque, como les decía aquí, son la reserva de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo obtengo mis carbohidratos, lo primero que va a buscar mi cuerpo es energía. Entonces, el primero de quien nos va a obtener va a ser de los carbohidratos. ¿Por qué? Por oxidación de la glucosa, entra vía de Enter-Maillard, Krebs, cadena de transporte, o puede ir a gluconeogénesis, glucogenólisis, vía de las pentosas fosfato. Pero en dado caso ya no tengo mi reserva de lípidos, se acabó, perdón, de carbohidratos, entonces ya entran los lípidos, ¿sale? Entonces los lípidos tienen mayor reserva de energía, pero como su nombre lo dice, me reserva, o sea, va a quedar como segundo plano. Primero los carbohidratos y después ellos. Y ya, eso es todo. Ahora, ¿cómo se van a clasificar? De acuerdo a la clasificación va a variar mucho, ¿sale? Porque pues tiene que ser... Espérenme. Es que ahorita vine a evaluar a los instructores. Llamar de la garganta. Bueno, entonces se clasifican así. Esta clasificación es la que yo hice, ¿sale? Y como que traté de juntar todo y ponerlo aquí. Espero y entiendo. Y ahorita vamos a ver más, ¿vale? Bueno, se pueden clasificar de acuerdo a 3 tipos. A su origen. A su origen, a lo que es la saponificabilidad y el estado de agregación a temperatura ambiente, ¿vale? Como es química de lípidos, vamos a ver la parte química, no nos vamos a meter a la parte que nos corresponde, que es la parte médica. Entonces, en el origen puedo tener 2 tipos, que puede ser vegetal o animal, y si es vegetal, pues entonces yo aquí puedo hablar de grasas vegetales, lo que son ceras, sebos o aceites. En cambio, si es de tipo animal, pues solamente son ceras, sebos, mantecas y mantequillas. Esto viene a su origen, si es animal o vegetal. En cambio, por su saponificabilidad, es la capacidad de hacer de estos lípidos saponificación y se divide en 2 tipos, saponificables y no saponificables. Ahorita vamos a ver qué es ese tema. Y cuando son saponificables, significa que contienen ácidos grasos en su estructura, o sea, permite hacer este evento de saponificación. Avísenle ahí en sus grupos de WhatsApp de los que tienen que ya iniciamos la asesoría. Díganle, porque se me olvidó mandarles mensaje y ahorita capaz que andan ahora a su estado de agregación, si se encuentran de forma líquida o sólida. Y hay un intermedio que se llama pastosidad. Si son líquidos, pues vienen siendo ceras, aceites, sólidos, ceras, sebos o mantecas, ¿no? Los que conocemos o vemos. Y si son líquidos, pues son aceites. Y en el caso de los pastosos, pues es la mantequilla y las mantecas, que igual se forman por otro proceso,
que pues es muy importante. Ok, ahora, otra clasificación de los lípidos. Aquí, si se dan cuenta, los dividen en saponificables o insaponificables. Y de estos lípidos saponificables, tengo ahora dos tipos, que son simples o complejos. Simples es que van a contener lo que son carbono, hidrógeno y oxígeno, lo normal, ¿sale? Lo que traían los carbohidratos. Y que comúnmente estos son los aciglicéridos y séridos, o también llamados triglicéridos. En cambio, los complejos es cuando ya tienen otros elementos que conforman y que son los chumps. Ya estos ya son los fosfolípidos que tenemos en las membranas y los glucolípidos. En cambio, estos son los saponificables, ¿no? Y ya los lípidos insaponificables, o sea, que no pueden generar esta reacción, pues vienen siendo los terpenoides, que vamos a ver después, esteroides, y los que derivan del ácido araquidónico, como lo son las prostaglandinas, los leucotrenos y las prostaglandinas, leucotrenos y tromboxanos, ¿va? Ok, ahora tenemos otra clasificación, o sea, para que vean cómo cada autor tiene diferente clasificación de esto. Los lípidos pueden ser lo mismo. En ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Ahorita vamos a ver cuál es la característica. Y de estos que son saponificables tenemos simples, que son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno y se pueden dividir en acilglicéridos o ceras. O complejos que ya tienen los chums y pues son fosfolicéridos, sfingolípidos o glucolípidos. Y ya los que son insaponificables, pues son los que no contienen ácidos grasos. Y estos pues son los terpenos, los esteroides, los eicosanoides, pues son los que derivan del ácido graso, del ácido araquidónico, ¿va? Otra clasificación, igual está bien, en donde dicen los lípidos son formados por los chumps, se dividen en saponificables e insaponificables. Estos saponificables a su vez en simples y complejos. Simples que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, complejos que tienen los chumps y contienen ácidos grasos y que estos a su vez pueden ser saturados o insaturados. Y si son saturados, pues no hay dobles enlaces. Y si son insaturados es que tienen dobles enlaces en la estructura. Y tenemos dos tipos, que es la cis y la trans. Ahorita vamos a ver. Y también dos lípidos, pues cuando son biomoléculas y van a tener dos polos o dos polaridades, que es una parte polar y no apolar. La parte polar es la que va a ser soluble en el agua, o sea, es la que va a estar en contacto. Y la no polar es la que no puede estar en contacto con el agua. De hecho, acuérdense que la característica de los lípidos es que es insoluble en agua. Entonces, esta parte no polar es la que no puede estar en contacto, mientras que la polar sí. Y vamos a generar lo que son las micelas. Ok. ¿Hasta aquí dudas en la clasificación? Entonces la apolar, dijiste que la que no se mezcla no se tiene solución con agua. Sí, acuérdense que el prefijo a significa sin, ¿sale? Que viene de lo que es el griego. Entonces, apolar es sin, o sea que no puede estar en el agua, ¿va? Polar es sí está. Ok, ¿todo bien? Ya los de ley ya lo vieron con su doctora Araceli, ¿no? Ese tema, ya estaban más adelantados. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a ver los ácidos grasos, que es lo primero y es lo que están compuestos, pues todas las membranas, en este caso los lípidos, ¿no? De los ácidos grasos, fíjense, tenemos lo siguiente, que son ácidos monocarboxílicos. Cuando ya hablo de monocarboxílicos es que es mono uno, y carboxílicos porque contienen el grupo carboxilo, COOH. Y estas son cadenas hidrocarbonadas, o sea, cadenas que van a contener carbono e hidrógeno en su estructura y que pueden ser de longitud variable, o sea, desde muy pequeños hasta muy grandes. Entonces, estos ácidos grasos yo los divido en dos tipos, que son saturados o bien insaturados. ¿Y de qué va a depender esto? Pues va a ser a la cantidad de dobles enlaces que va a presentar. Entonces, pongan mucha atención porque aquí sí se les puede preguntar. Los ácidos grasos saturados contienen enlaces simples de carbono, o sea, es una cadena, que viene carbono, guión, carbono, 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 así, sencillito.
mientras que los insaturados pueden tener uno o dobles enlaces. Y los dobles enlaces en la química se representan con un signo igual, ¿sale? O sea, esto quiere decir que hay un doble enlace. Esa es la primera característica. La segunda característica, los ácidos grasos saturados poseen puntos de fusión altos, ¿sale? Y los puntos, a ver, alguien que me diga qué es el punto de fusión. Ya lo vimos cuando revisamos características del agua. ¿Qué es la fusión? ¿Qué es el punto de fusión? El cambio de sólido a líquido. ¿El cambio de qué? De sólido a líquido. A ver, fusión. ¿No es de sólido o gaseoso? Líquido a sólido. Sí, es líquido a sólido. No, fusión sí es líquido a sólido. Por eso, acuérdense que el punto de fusión del agua, ¿a cuánto es? A 0 Celsius. Entonces, como es fusión, viene de líquido a sólido, exacto. Así no, por eso me quedé, sí, no. Ya me estaba haciendo mi diagrama de fases del agua de acá, dije no. El punto de fusión es cuando se hace sólido, ¿va? Por eso el punto de fusión del agua es 0. Y en este caso, estos ácidos grasos saturados contienen puntos de fusiones altos. Y al momento de tener puntos de fusiones altos, hace que sean, ¿qué? Más pastosos, sean más firmes, a comparación de los ácidos grasos insaturados que poseen puntos de fusión disminuidos. Entonces, si tienen puntos de fusión disminuidos, esto hace que estén de forma líquida, ¿sale? Entonces, ¿qué puedo yo llevar a esto? Que los ácidos grasos insaturados siempre son líquidos y pueden ser aceites, y los saturados son los que están de forma pastosa, como las mantequillas, como las ceras, etcétera. Y la otra es que los ácidos grasos insaturados presentan dos tipos de isomería, que es la forma cis y la forma trans. Ahora vamos a tener aquí una imagen. Vean, este es el grupo carboxilo. Y el grupo carboxilo, así como el grupo amino, que saben los aminoácidos, está al extremo, lo mismo igual con el grupo carboxilo, es el que se va a encontrar en el extremo. Ya a partir de él vamos a ir contando. Fíjense, los ácidos grasos se ponen así como si fueran los pasadores, los incaíbles, dijera, que no ven que tienen una parte lisa y una parte que viene así como taca, taca, taca. Entonces, cada esquina, fíjense, pluma, aquí está. Cada esquina de aquí es un carbono. Carbono, un carbono, un carbono, otro carbono, otro carbono, carbono, carbono y así. Entonces, si se dan cuenta, no tiene dobles enlaces. Por lo tanto, ¿qué tipo de ácido graso sería? ¿Saturado o insaturado? Saturado. Saturado, ¿vale? Ahora, si vemos el siguiente ácido graso, vean, aquí me menciona que hay una doble ligadura, o sea, hay un doble enlace. Entonces, por lo tanto, este tipo de ácido graso, ¿qué es? ¿Saturado o insaturado? Insaturado. Entonces, recuerden, los ácidos grasos saturados son aquellos que no poseen dobles enlaces, contienen puntos de fusión altos o elevados y de temperatura ambiente son pastosos. A comparación de los insaturados, que contienen dobles enlaces, puntos de fusión disminuidos y se van a encontrar de forma líquida. ¿Sí quedó? Ok. Bueno, esperen, déjenme hacer una llamada porque, jejeje. Buenas, entonces, ¿qué tipo de ácido graso sería, Heidi Janet? ¿Saturado o insaturado? ¿Estás ahí, Heidi? Insaturado. Insaturado. Ok. A ver, vamos. Jordan, ¿sí es correcta la respuesta? Dijo tu compañera que ese es un ácido graso insaturado. ¿Está correcto? No, a ver, Basilio, ¿está correcto o no? No, no es correcto, porque nada más tiene un enlace Sí, exacto. Entonces, ¿qué tipo es? Es un saturado, porque no tenemos dobles enlaces, ¿va? Entonces, cuando ven de forma lineal... Uy, está mal tu conexión, Jordan. Uy, pobre. Así me pasa a mí. Chale.
Bueno, entonces aquí es un ácido graso saturado, porque no contiene dobles enlaces, ¿va? Es lineal. Y a ver, ¿quién es el otro participante? A ver, a Lady, ¿ese qué tipo de ácido graso es? ¿Saturado o insaturado? Saturado. ¿Saturado? Vean la fórmula, ¿eh? Bueno, Es insaturado. Saturado. es saturado. ¿Por qué saturado? Eso confunde mucho y por eso igual se los digo. Cuando decimos saturado pensamos que tiene más y no, sino, bueno, sí, porque tiene dobles enlaces. Vean la fórmula. Miren cómo viene aquí, taca, 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 ta. Y aquí, donde hay otra rayita, significa que hay una insaturación. Así se le conoce, insaturado. Y es por ello que este lípido, bueno, este ácido graso es insaturado, ¿va? Insaturado. ¿Por qué? Porque tiene dobles enlaces. ¿Sí quedó claro? Y pues obviamente es saturado, porque no tiene dobles enlaces. Aquí fíjense, viene lineal, 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 y no hay ningún doble enlace. Mientras que acá sí hay un doble enlace. Entonces recuerden, esta fórmula es un ácido graso saturado y aquí es un insaturado. Ahora, otra pregunta de esta imagen. A ver, voy a ver si van poniendo atención o no. Suriday, ¿cuántas insaturaciones tiene este ácido graso? Suriday, ¿cuántas tiene? ¿Está o no está Suriday? ¿Puedes repetir, vale? Por favor. Sí. ¿Cuántas insaturaciones tiene este ácido graso? Insaturaciones. ¿Cuántas? Está muy sencillo. Una. Una, pues sí, una. Aquí está, hasta me la está marcando en rojito. Vean, aquí cuando vean una rayita arriba de la rayita normal es una insaturación. Entonces, ¿cuántas insaturaciones tiene? Tiene una nada más, ¿vale? Si aquí me pusieran otro color rojito, pues serían dos. Ahora, vamos a explicar la nomenclatura, ¿vale? Y para la nomenclatura, pues tenemos lo siguiente. La nomenclatura de los ácidos grasos va a depender si contiene o no insaturaciones. Y esto es muy importante. Entonces, vean lo siguiente. Se va a representar de fórmula lineal así los ácidos grasos, al final el grupo carboxil. Entonces, ¿cómo yo voy a denominar a mi ligadura o mi nomenclatura? Primero, voy a iniciar contando cuántos carbonos tiene mi ácido graso. Entonces contamos un carbono y aquí tiene CH2, pero entre paréntesis 7. Entonces quiere decir que tiene 7 carbonos aquí. 7 más 1, 8. Más 1, 9. Más otra, 10. Y aquí esto me significa que son 5. 10 más 5, 15. Y otro de aquí, 16. Entonces, este ácido graso contiene 16 carbonos, ¿vale? Pero aquí hay una característica, que tiene aquí un doble enlace. Entonces, este doble enlace me está diciendo qué tipo de ácido graso es. ¿Qué tipo de ácido graso es? ¿Saturado o insaturado? ¿Insaturado? Insaturado. Porque solamente ¿cuántas dobles enlaces tiene? ¿va? Entonces, ya que conozco cuántos números de carbono tiene, o sea, cuántos carbonos tiene mi ácido graso y cuántas dobles ligaduras, ahora sí voy a hacer mi nomenclatura. Y se pone de la siguiente forma. Coloco primero el número de los números de carbonos. Por ejemplo, si tiene 16, pues aquí le pongo 16. Y seguido de ahí, coloco 2 puntos. Y de ahí voy a colocar si contiene o no insaturaciones, o sea, dobles enlaces. En este caso, ¿cuántos tiene? 1. Y le pongo el número 1. Aquí, por ejemplo, este ácido contiene ¿cuántas insaturaciones? 1, 2, y entonces le pongo un 2. En cambio, este contiene 1, 2 y 3, y le pongo el número 3. Y este tiene 1, 2, 3 y 4. Y entonces le pongo el número 4. Hasta ahí voy bien. Número de carbonos, 2 puntos y número de insaturaciones. Y entre paréntesis voy a colocar yo a la letra delta del alfabeto griego, y a esa letra delta, de forma exponencial, le voy a decir en qué número de carbonos encuentro yo la ligadura. Fíjense bien.
Contamos un carbono, aquí CH2 entre 7 significa que son 7 carbonos, ya llevo 8, y fíjense, carbono 9. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención, pongan mucha atención. Tengo un ácido graso de 16 carbonos que contiene una insaturación, aquí, y esta insaturación se ubica en el carbono 9, y aquí lo pongo. ¿Sí quedó claro? Entonces voy a volver a repetir. Vamos con este ejemplo. Este es un ácido graso de 18 carbonos. 1 más 7, 8 más 1, 9, más 1, 10, más 7, 17. No, a ver. 1, 7, 8, perdón, 9, más 7, 16, más 1, 18. Entonces, este es un ácido graso de 18 carbonos. Y este contiene una insaturación. Le pongo aquí 1. Y le coloco delta. ¿Qué quiere decir la delta? Que en el carbono 9, este carbono contiene ya una insaturación. Y aquí lo pongo. Este nombre de este ácido graso insaturado se llama ácido palmitoleico. El de 18 es oleico, el de 18 con 2 insaturaciones es linoleico y el 3 es ácido linolénico, ¿va? Esto lo pregunta a veces el doctor Loza, así que acuérdense. Entonces, ¿sí quedó claro la nomenclatura? ¿O vuelvo a explicar? Dani, siempre se cuenta de derecha a izquierda, ¿verdad? Ahí les vamos. Ahora la siguiente. ¿Cómo se cuenta? Fíjense. Siempre voy a iniciar desde mi extremo carboxilo. Siempre, ¿sale? Entonces, inicio contando de mi extremo carboxilo hacia mi grupo metilo terminal. Entonces, cuento desde mi grupo carboxilo y el primer carbono que se acerca a este grupo carboxilo se le conoce como carbono alfa. Y de ahí carbono beta, delta, eta, epsilon, hasta llegar al último carbono. Fíjense, el último carbono próximo a mi metilo terminal es el carbono omega, que es como una W. ¿Sí? Creo que aquí en esta imagen está mejor. Miren, esta imagen es del Baines y lo mismo, un ácido graso. A ver, voy a preguntarle a alguien. A ver, está muy sencilla química de lípidos, o sea, si le ponen atención, dicen, ay, sí es cierto, ¿no? A ver, Vicente Pérez, del H. Este ácido graso, ¿cuántas insaturaciones tiene? Vicente Pérez, ¿estás ahí? ¿Cuántas insaturaciones tiene este ácido graso? Vicente, no está. A ver, Ernesto, espérame, Damaris, espérame. Quiero agarrar quienes están desprevenidos. Ernesto Ventura, el J. ¿Cuántas insaturaciones tiene este ácido graso? ¿Tiene una? ¿Seguro? No tiene ninguna. Pues no tiene ninguna, por eso tiene el 0. Aquí es el 0. Si me pusieran un 1 después de los 2 puntos, me está diciendo que tiene una insaturación, pero aquí no tiene, solamente ninguna. Y además es un ácido graso saturado. Entonces, vean, aquí los ácidos grasos vienen 12, 14, siempre vienen casi en múltiplos, ¿eh? En múltiplos, sí. 12, 14, 16, 18. Y al 12 le conocemos como ácido láurico, al 14 mirístico y al 16 palmítico. ¿Y cómo me puedo aprender estos nombres? Porque luego los pregunto. Acuérdense, la milpa, acuérdense. No tengo mi ratoncito aquí, bueno, mi mouse. Estoy utilizando el touch de la lab. Pero acuérdense esta mnemotecnia. La milpa. Ay, no puedo escribir. La milpa. ¿Y esto qué significa? La milpa, ok, fíjense, ¿eh? Así me lo enseñó el maestro Loza. Entonces, la milpa. Láurico, que contiene 12, acuérdense de su tía Laura. De mirístico, que contiene 14, y de palmítico, que contiene 16. Entonces, si yo les pregunto,
A ver, Damari Sofía, dime un ácido graso saturado que contenga 14 átomos de carbono en su estructura. ¿Cuál será la respuesta? El mirístico. Mirístico. Si yo te pregunto, Zoe, ¿cuál es el ácido graso saturado que contiene en su estructura 16 carbonos? ¿Cuál me vas a decir? Palmítico. Palmítico. Y si yo les pregunto cuál es el que tiene 12, pues es el láurico. Entonces, la milpa. ¿Cuál es esa mnemotecnia? La milpa. 12, 14, 16. Muy bien. Ahora, cuando son ácidos grasos insaturados, o sea que ya tienen dobles enlaces, lo mismo. ¿Cuántos ácidos grasos tiene? 16. Y este, que es el palmitoleico, contiene una insaturación. ¿Dónde se encuentra esa insaturación? En el carbono 9. Cuando vemos omega, esta significa de dónde se va a encontrar el extremo metilo, o sea, cuál es el último carbono que va a contener mi ácido graso antes de llegar al extremo metilo. Y me dice que este va a contener 9, o sea, no 9 insaturaciones, sino está en el noveno carbono cercano a lo que es el, ¿cómo se llama? El metilo terminal, y lo van a ver acá, fíjense. 1, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y como aquí tiene 2, se va al doble. 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso es que aquí este 9 simboliza que estamos, bueno, es el carbono del metilo cerca, ¿vale? O sea, este W, que es omega, significa que este metilo, el último metilo, se encuentra ya en el carbono 9. Pero ese es más que nada en la fórmula lineal. Así que yo me conformo, o bueno, confórmense con esto y con esto. Esto ya no, porque es más complejo. Ahora, lo que sí quiero que quede es que el ácido araquidónico, que del cual van a partir estas moléculas precursoras que ya han escuchado, como leucotrienos, carboxanos y prostaglandinas, este es un ácido graso insaturado, araquidónico, y va a contener 20 carbonos y 4 insaturaciones. ¿Sale? Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo, hasta que les quede claro. A ver, voy a preguntar a alguien. Yo creo que preguntando solamente así se desvivan y ya no hay poniendo atención. Había alguien a quien le dije que le voy a preguntar, y si no me preguntas, te voy a reprobar, es cierto. A ver, Virgilio, Jair Sánchez Ojeda del H. A ver, ¿qué me puedes decir de este ácido graso? Jair. No hay problema si te equivocas, ¿eh? Y ya te voy componiendo. A ver, tú solito. Ajá, bueno, ¿Sí? pues para empezar que tiene 20 carbonos y tener 4 enlaces, ¿cómo se van? Bueno, 4 4 dobles enlaces, que son insaturaciones. Exacto. Ya de ahí nos dice que va a estar ubicado un enlace en el quinto carbono, o el primer enlace, digamos. A ver, vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, ok, ajá, exacto. La primera insaturación es en el carbono 5 a 6, muy bien. La segunda. Ajá, en el 5, en el 8. En el 8, aquí, muy bien. En el 11 y en el 14. En el 11 y en el 14. Muy bien, exacto. Entonces, esto es la fórmula. Si yo me dicen, a ver, Daniel, representa el ácido araquidónico, entonces pongo 20 porque tiene 20 carbonos, 2 puntos, 4 porque tiene 4 insaturaciones, pongo delta y de forma exponencial coloco dónde están esas insaturaciones, en el carbono 5 al 6, 8 al 9, 11 al 12, 14 al 15. ¿Ya? Es sencillo. Es cosa de nada más ponerle práctica. Muy bien, Virgilio. Perfecto. Vamos a dar una participación al que me diga cómo se leería este carbono, ¿va? No es un ácido graso, me lo estoy inventando, pero esperemos si funciona el ejemplo. Ese es un 3 y vamos a ponerle así. Espérate. Ya, a ver, rápido, el primero que levante la mano. Sale. A ver, ¿quién me aparece? Leslie Calvo.
Sales primero. Dime cómo leerías este ácido graso. Es un ácido que tiene 18 carbonos, 3 insaturaciones, y estas insaturaciones se encuentran en el carbono 5, 8 y 10. En el carbono 5, ajá. 8 y en el 10. Ok, muy bien, perfecto. De Le, ¿verdad? Ok, sale. A ver, Basilio. A ver, dime ahora este. ¿Cómo se lee ese? Ok, primero que nada es un graso saturado porque no tiene ninguna insaturación. Y pues tiene 14 de, ¿cómo se llama? De carbono. Ajá, ¿y cómo se llama? Graso saturado. Ajá, pero ¿cuál sería su nombre común, su nombre que lo conocemos? Es un nombre común. ¿Cuál es su nombre común o vulgar? ¿Alguien que me diga rápido? Místico. Eso, mirístico, muy bien. Ay, ya andan poniendo atención, andan perros. Muy bien, eso, sale. Bajen la mano. Ya bajen la mano. Entonces, Leslie Calvo, ahorita va a haber otra participación. Leslie Calvo y Basilio. Bueno. Uy, ya va a acabar el tiempo. Muy bien, perfecto. Ya más o menos agarraron la onda. Muy bien. Ahora, los ácidos grasos esenciales son como los aminoácidos esenciales, son aquellos que no puede sintetizar mi cuerpo, o sea, mi organismo propio tiene las enzimas y la característica para hacer aminoácidos, sino propiamente estos aminoácidos vienen de la dieta, así como los aminoácidos esenciales que habíamos visto, ¿no? Que se lo aprendieron con una mnemotecnia, ¿no? Fer hizo un elemento trío y le metió un triptófano. Entonces, estos ácidos grasos esenciales van a provenir de lo que es la dieta. Y tenemos dos básicamente, que son el linoleico y el linolénico. La característica entre el ácido linoleico y el linolénico es que los dos tienen insaturaciones, pero el linoleico va a contener 2 insaturaciones, 2, mientras que el linolénico contiene 3. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ácido linoleico y linolénico? Es que el linoleico contiene 2 insaturaciones y el linolénico contiene 3. Este ácido linoleico es precursor del ácido araquidónico, ¿sale? Y que nosotros lo conocemos como el famoso omega 6. De ahí es donde deriva. Consume omega 6, consume omega 3, omega 9, ¿no? Y este ácido araquidónico va a ser precursor para la síntesis de prostaglandinas y sus derivados como leucotrenos y tromboxanos. En cambio, el ácido linolénico es el precursor del omega 3. Esta letra que ven aquí como W es omega, ¿va? Ese es omega minúscula, porque omega mayúscula, bueno, la omega mayúscula es más grande y ya. Y este ácido graso que es precursor, pues es importante para el crecimiento y desarrollo. De hecho, miren, aquí está de otro libro, este es del Denis Ferrier, cómo vienen las insaturaciones. Por ejemplo, el ácido butírico dice que contiene 4 carbonos y es saturado. El ácido cáprico, me faltó decirles el ácido cáprico, caproilo, cáprico, caproico y caprílico. Eso me faltó, pero ya eso lo vemos. De ahí lo que les había dicho de la milpa, láurico, mirístico y palmítico, que son saturados, y a partir de acá ya inician los insaturados, porque aquí me dice 1 insaturación, 2, 3 y 1, ¿vale? Entonces, acuérdense, el ácido araquidónico contiene 4 insaturaciones y es su precursor de las prostaglandinas. Perfecto. Y entonces aquí otra bibliografía, ese es del Maquis. Entonces aquí tenemos mirístico, palmítico, el estiárico, que ya es de 18, el araquidónico de 20. Estos son, aquí está mal, fíjense. Aquí faltarían las insaturaciones. No, esos son saturados. Y aquí los insaturados, aquí lo tenemos. El oleico, linoleico y linolénico, y el gamma linolénico y el araquidónico. Aquí la misma estructura, le ponen corchetes para no seguir colocando más la fórmula, sino que es al cuádruple o al triple y ya le van colocando. Lo mismo la abreviación, 20 carbonos el araquidónico, 4 insaturaciones, 5, 8, 11, 14 donde se encuentra.
Lo mismo aquí en el linolénico, 18 carbonos, 3 insaturaciones, en el carbono 9, 12 y 15. Muy bien. Vamos a hablar de los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos, o comúnmente los conocen como triglicéridos, que la palabra real es triacilglicéridos, van a estar formados por una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. El glicerol, el nombre científico que forma parte de los lípidos, se llama 1,2,3-propanotriol. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar la fórmula de dónde sale el propanotriol. Y dentro de estas características o funciones de los triacilglicéridos es la forma de almacenamiento y transporte de los ácidos grasos. También regula lo que es la temperatura corporal y se almacena obviamente por los adipocitos. Y esto pues forma parte de lo que son semillas o frutos para su importancia y su procesamiento. Entonces vean aquí, esa es otra fórmula. Ese es el glicerol. Si lo ponemos de forma taquigráfica, quedaría así. OH, un carbono, OH, otro carbono y OH. Entonces, esto es el glicerol y su nombre científico es 1,2,3, o sea, 1 en el carbono 1, en el 2 y en el 3, propanotriol. Prop significa 3 y triol significa que es un alcohol. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el carbono 1 y en el carbono 2 y en el carbono 3 contengo 3 alcoholes. Y es por ello que es 1,2,3 propanotriol. O sea, 3 alcoholes en el carbono 1, 2 y 3. Y ya estos ácidos grasos, pues ya contienen así, su fórmula taquigráfica, ¿va? Y aquí está 1, 2 y 3. Ahora, pregunta, alguien que me diga, ¿este qué tipo de ácido graso es? ¿Saturado o insaturado? De medio es saturado. Es Insaturado, ¿no? insaturado. ¿Cuántas insaturaciones tiene? 2. Muy bien, excelente. Ahora, bueno, otra cosa. Estos triacilglicéridos se van a llamar o pueden ser monoacilglicéridos, diacilglicéridos. ¿Y cuál es la característica? Que van a contener siempre la molécula de glicerol unida a, ya sean los ácidos grasos, una cadena de ácido graso, que puede ser esta, y entonces es monoglicérido. Si solamente contiene 2 cadenas de ácidos grasos es diacilglicérido, y si contiene 3 es triacilglicérido, ¿sale? Entonces, esa es la fórmula general de los triacilgliceroles. A partir de ella tenemos reacciones, y vamos a ver 5 reacciones de los triacilglicéridos. La primera es la reacción de esterificación. Y esta reacción de esterificación es cuando yo uno una molécula de glicerol, así. No, sí, ya mételos. Me voy aquí. Esperen. Esterificación, vean. Vamos a formar lo que son los ácidos grasos, ¿no? Pues sí, monoglicéridos, triacilglicéridos. Lo que voy a hacer es lo siguiente, vean. Voy a unir esta molécula que es el glicerol, y aquí les vuelvo a repetir el nombre científico, 1,2,3-propanotriol, porque en los 3 carbonos contiene un grupo alcohol. Entonces aquí es 1, 2, 3. Y lo voy a unir más una cadena de ácidos grasos. Y me colocan R1 porque simboliza que hay más carbonos, o sea, no me los están contando, pero hay. Y mi extremo carboxilo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por eso es la importancia de la química. Si yo uno esta molécula de OH con esta de OH, ¿qué me va a formar? Alguien que me diga. ¿Qué me forma cuando reacciona? ¿Un éster? Exacto. Bueno, sí, un enlace éster, pero lo que me va a liberar es una molécula de agua, ¿sale? Y me va a quedar un residuo de oxígeno. Este residuo de oxígeno es en el cual se va a unir lo que es mi cadena de ácido graso. Vean, por eso aquí me lo ponen. Aquí es donde se une mi cadena de ácido graso. Y entonces me va a liberar una molécula de agua. Por lo tanto, ¿cuál sería el nombre de este ácido graso? Sería un monoglicérido, porque solamente se une una cadena de ácido graso. Ahora, viceversa, el diacilglicerol. El diacilglicerol contiene una molécula de ácido graso
bueno, de glicerol unida con dos moléculas de ácido graso. Lo mismo, se unen y entonces el residuo de oxígeno se une con la primera cadena y con la segunda y me genera dos moléculas de agua. El enlace, a comparación de lo que vimos en el enlace amino, en enlace O glucosídico, este tipo de enlace es de tipo éster, ¿sale? Acuérdense, de tipo éster. Y así. En cambio, un triacilglicérido, lo mismo. En la parte del OH del glicerol se van a unir la parte del extremo carboxilo de las tres cadenas de ácido graso, 1, 2 y 3. Y de esta manera formo un triacilglicérido y 3 moléculas de agua. Un ejemplo de ello es esto, el glicerol más 3 moléculas de ácido esteárico, lo uno. Cuando uno estas 3 moléculas de ácido esteárico, formo lo que es la triesterina, ¿vale? Y esta triesterina es de tri, porque son 3 moléculas de ácido graso, y cambia la nomenclatura de aco a ina. Triesterina, tenemos otro que es no sé, ya antes cuando daba ese tema, les ponía más ejemplos, pero ahorita como ya me di cuenta que no es tan importante ahorita, pues para ustedes, pues ya no lo vemos tan a fondo, pero más o menos para que sepan qué habla, ¿va? La otra reacción es la de saponificación. Ya voy a acabar, La saponificación. Y esta, lo que voy a generar son jabones, ¿sale? De hecho, este proceso de saponificación se generaba con los fenicios. Cuando apenas iniciaban esas culturas o civilizaciones agrícolas, iniciaron a formar esta saponificación. La saponificación va a necesitarse de los triacilglicéridos que van a reaccionar por medio de una base fuerte. ¿Cómo lo puede ser? A ver, pregunto. O participación mejor. ¿Qué es una base fuerte? ¿O qué entienden por base fuerte y ejemplos de bases fuertes? Alguien que me diga, esto lo vi cuando vimos equilibrio ácido-base y vimos ácidos y bases. Ejemplos de bases fuertes. ¿O qué es una base fuerte? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se forman esas bases fuertes? ¿Por qué les llamo bases fuertes? No recuerdo bien si es al reaccionar con un ácido o con un... Ajá, pero se disociaba completamente. Más o menos ahí va. ¿Alguien? Agua. Sí. A ver, Damaris. Se ioniza completamente. Se ioniza completamente, ajá, pero ¿cómo se forman esas bases fuertes? O sea, ¿cómo es que yo puedo decir es una base fuerte, una base débil? O sea, ¿por qué se formó? O sea, ¿de dónde salió? Bueno, ya. ¿Se tienen que disociar con agua o algo así? Más o menos ahí van. Bueno, tienen idea, pero si no, les vuelvo a recapitular. Una base fuerte, o es una base fuerte, cuando el grupo hidroxilo se une con lo que es los elementos de la tabla periódica, que es del grupo 1. Y este grupo 1 son los alcalinos. Entonces, estos grupos alcalinos, ¿qué contienen? Contienen un número de oxidación que es el 1, ¿sale? Y también pueden ser los alcalinotérreos, que son los con el número de oxidación 2, pero principalmente es con el grupo 1, que es el de los alcalinos. Entonces, cuando yo formo mi grupo hidroxilo, con lo que es uno de los elementos de la tabla periódica del grupo 1, como es el sodio, el litio, potasio, los 1, formo una base fuerte. Y como es base fuerte, ¿por qué? Porque al momento de disociarlo, se disocian totalmente, ¿sale? Si yo disocio hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, de litio, me genera directamente una molécula de hidróxido de carbono y una molécula de sodio. Es por eso que son bases fuertes, porque se disocian totalmente, ¿va? Pero se forman por la unión de un grupo hidroxilo con el grupo número 1 de la tabla periódica, que son los alcalinos, o bien los alcalinotérreos, que es del grupo 2. ¿Sí quedó? Entonces, estos triacilglicéridos, por acción de bases fuertes, como son hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, de litio, me van a generar una molécula de glicerol, o sea, ya me vuelve a generar mi glicerol, y me va a generar esta reacción, que son los famosos jabones, y son sales, ¿sale? Y ustedes dirán, bueno, si el jabón se forma por medio de un ácido graso, o sea, de una grasa, ¿cómo es que yo lo uso para limpiarme y quitarme, pues, la grasa, la suciedad? Bueno,
Este proceso es un proceso llamado de emulsificación, ¿sale? Es una emulsión. Y es por eso que las sales tienen esta propiedad, ¿va? De atraer esa parte que es polar para ellos y que para nosotros no lo es. Ejemplo de ello, volvemos a lo que formamos, la triasterina. La triasterina, si yo la formo o la hago reaccionar con 3 moléculas de sodio, o sea, una por cada cadena de ácido graso, me va a generar el glicerol y de producto generamos el esterato de potasio. ¿Y cómo se genera esta nomenclatura? Bueno, se cambia la nomenclatura ina a ato, convirtiéndole al ácido graso original, que era el ácido esteárico. Entonces le dejo esterato y le coloco de la sal que yo ocupé. En este caso, pues fue sodio. Entonces, el esterato de potasio, de sodio, perdón, es un jabón, ¿va? Muy bien. La última es, bueno, antepenúltima es la hidrogenación. La hidrogenación es un proceso en donde yo convierto ácidos grasos que son insaturados en ácidos grasos saturados. O sea, de que tengan dobles enlaces, quito esos dobles enlaces para convertirlos de forma simple. Y este ejemplo, o cómo se forma esto, pues es cuando hacemos las famosas margarinas, en donde este aceite vegetal lo colocamos por adición de hidrógeno, por eso es hidrogenación. Por hidrogenación le generamos un hidrógeno a esta fórmula y entonces formo mi margarina, o sea, la forma pastosa, por así decirlo. Entonces, a esta adición, que es la hidrogenación, convierto o hago la formación de un ácido graso insaturado a uno saturado. ¿Por adición de quién? De hidrógeno y de algunos elementos o metales, como lo puede ser el níquel, el platino o bien el cobre. Y aquí, por ejemplo, me están ayudando con lo que es el níquel y el platino y el plomo, no cobre, plomo. Pero ¿qué pasa? El níquel, obviamente el platino es muy caro, entonces no se ocupa, es más comúnmente el níquel. Y aquí tenemos la trioleína, que es insaturada, vean, 1, 2, 3 insaturaciones, pues se convierte en una triaesterina, que ya es saturada, o sea, ya no tiene dobles enlaces en su estructura, no, ya no. Esto es del carboxilo, ¿sale? Este es del carboxilo, pero vean su estructura, ya no tiene dobles enlaces. Entonces, la hidrogenación es un proceso que permite pasar de lípidos insaturados a saturados. Muy bien. La hidrólisis. La hidrólisis, como su nombre lo dice, pues me va a hidrolizar, me va a generar agua, y esto es que va a romper a mi triacilglicérido, lo rompe, y me va a generar, por adición de una enzima, como lo es la enzima general para los lípidos, que es la lipasa, me genera mis 3 moléculas de ácido graso más mi glicerol, que ya aquí ya se le conoce como glicerina, pero es bien llamado glicerol. Entonces, la hidrólisis es un proceso por el cual, por adición de agua, se rompe un triglicérido o triacilglicérido, generando 3 moléculas de ácidos grasos más una de glicerol. O sea, descompongo lo que ya había formado en la esterificación. No sé si quedó más claro. Y es eso. Y el último proceso es la oxidación. La oxidación de los lípidos es un proceso común que se genera en todo nuestro organismo y en nuestras células cebadas, porque lo que hacen es que por adición de oxidación, pues estas cadenas se cortan y entonces generamos los ácidos grasos oxidados. Y es por ello que cuando van al gimnasio, muchos de ustedes pues han de oler, ¿no? Todavía por COVID. Han de oler y pues hay algunas personas que dicen, ay, échate desodorante. No, es porque tienen una oxidación muy fuerte de esos ácidos grasos, porque se están descomponiendo, ¿sale? Y eso es muy común en nuestras glándulas cebadas que se genere. Pero ciertamente cuando se hace un ejercicio intenso, vigoroso, pues es aún más, ¿va? Entonces, ese es el proceso de oxidación. Se cortan esas cadenas de ácidos grasos o bien insaturados y pues ya me genera una cadena corta con ácidos carboxílicos, ¿va? Bueno, pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Aquí es vacaciones.